Estimados colegas del Quinto Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, sean bienvenidos a esta presentación del trabajo de la calidad periodística en la cobertura de terremotos, caso Ecuador, sí, en donde hemos participado mi persona, la magíster María del Carmen Mendoza y la doctora Rosalba Mancinas de la Universidad de Sevilla. En esta investigación se analiza la calidad de la cobertura de un terremoto, tomando como base las piezas periodísticas en un medio local y un medio extranjero. Se toma como referencia el sismo del 16 de abril del 2016 que asoló Ecuador, en donde se definieron 64 variables para este análisis de Diario El Comercio de Ecuador y Diario El País de España. En ese trabajo se analiza algunas de esas variables. Cabe señalar que la cobertura de catástrofes es para la redacción de los medios de prensa una tarea compleja. De ahí que sea necesario reflexionar sobre los alcances de esta función que cumple la prensa, que cumple de manera frecuente, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, donde los fenómenos naturales son recurrentes y devastadores. El periodismo de catástrofes tiene por finalidad abordar los trastornos destructivos o quiebres en el acontecer diario. Ahora bien, no todos los eventos naturales que narra el periodismo lo son. Entonces, para ello, cabe mencionar, según la bibliografía, cuáles son los requisitos de un periodismo de catástrofes. En primer lugar, son relatos que corresponden a fenómenos reales y percibidos por los otros, que se narran con la finalidad de entenderlos y con ello reducir la incertidumbre que genera. En segundo lugar, no son relatos catastróficos ni espectacularizados en sí mismos, sino discursos que visualizan los acontecimientos de manera global más que episódica. En tercer lugar, consideran la existencia de un contexto en el que existen muchas probabilidades de que ocurran más catástrofes y de que éstas sean difundidas en una coyuntura donde además existe una gran abundancia de información. En este sentido, el periodismo de catástrofes implica la representación o puesta en escena de un quiebre en el acontecer diario que busca hacerlo inteligible, en la medida que busca sistematizar los hechos, señalar sus causas y consecuencias, identificar a los actores y acciones, a los objetos y a las circunstancias relacionadas. Además, como señalan García Jiménez y Lozano, la finalidad del periodismo de catástrofes es hasta cierto punto extraperiodística, porque busca promover una cultura de la prevención. Ahora bien, otra base teórica importante es el periodismo especializado. El periodismo de catástrofes es una forma de periodismo especializado, que como sabemos es una rama del periodismo que utiliza las técnicas de la investigación periodística, según lo han definido diversos autores como Fernández del Moral. En este sentido, este periodismo será especializado si planifica, si cruza fuentes, si interpreta la información y de alguna manera, si no se conforma con ser veraz y neutral, sino añadir y explicar el qué del asunto y su interpretación, es decir, el por qué. El reto de esta rama del periodismo especializado es la rigurosidad o la calidad periodística. Estamos hablando de otro marco teórico que define calidad, que puede definir calidad de diferentes maneras. En este caso, entendemos la calidad en el trabajo como la suma de valores periodísticos, tales como la exactitud en la exposición de las temáticas, la precisión en el dato, el equilibrio en las fuentes, la relevancia, el juicio crítico, los enfoques, entre otros elementos destacados. Medir la calidad era hasta hace algunos años un desafío. En el mundo académico, la pregunta era ¿quién dice que esto es de calidad? ¿Con base en qué criterios? Sin embargo, a partir de los estudios desarrollados, por ejemplo, como por Jay Rosen o Wilfred Schultz, la calidad periodística se entiende como la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar información sin distorsionar la realidad. Esto implica seleccionar y jerarquizar profesionalmente qué es la noticia y cuáles son las fuentes de información. En segundo lugar, la calidad se mide en el proceso de creación del mensaje.
Es decir, para hacerlo no solamente atractivo y consumible, sino riguroso, contextualizado, bien enfocado, profundo y que no genere dudas, sino más bien respuestas. En este trabajo se analiza la calidad de la cobertura periodística del terremoto que asoló Ecuador el 16 de abril del 2016, dentro y fuera del país. Para ello se realiza un análisis cuantitativo de la información de un periódico local, El Comercio de Quito, y un periódico extranjero, El País de España. A través del análisis y contenido de las piezas informativas, se toma conciencia del proceso de planificación y creación, y también se recogen las experiencias de un grupo de periodistas de medios latinoamericanos que opinan en función a la experiencia que tuvieron como corresponsal de catástrofes. Se parte de la premisa de que la calidad del periodismo de catástrofes puesta en evidencia en el caso del terremoto de Ecuador muestra coincidencias tanto se trate de medios nacionales como extranjeros. Entre otras prácticas, respecto a las coincidencias en el acceso a las fuentes, el nivel de verificación, la contextualización, el uso de géneros y técnicas de interpretación, así como en cuanto al seguimiento dado a la información más allá de la coyuntura de crisis. Lo siguiente es la metodología de trabajo. Bien, haciendo relación a la metodología de lo que hemos trabajado en la presente investigación, ha sido un enfoque cualitativo, cuantitativo, debido a que se hizo un análisis de 1.170 piezas periodísticas, 1.122 de Diario del Comercio y 44 de Diario El País. Estas piezas periodísticas fueron recabadas durante el primer mes de ocurrido el terremoto, del 16 de abril al 16 de mayo. Además, nos apoyamos también en 8 entrevistas semiestructuradas a periodistas que cubrieron los primeros momentos del terremoto aquí en Ecuador en el 2016 y periodistas que cubrieron también el terremoto en el 2007 en Perú. Periodistas específicamente de Diario del Comercio de Perú, periodistas de Diario del Comercio de Ecuador, de Coavisa y de Diario El Universo y de Teleamazonas. En esta metodología, en esta investigación, se aplicó también el valor agregado periodístico o VAP, que es una investigación eh, realizada por la doctora Silvia Pellegrini de la Universidad Católica de Chile. Se ha tomado esta metodología para esta investigación, en donde se construyó un instrumento con 15 preguntas y de las 15 preguntas salieron 64 variables a las que se aplicó a las 1.170 piezas periodísticas. Hay que recalcar que en esta investigación de esas 64 variables hemos analizado algunas de estas variables que serán presentadas a continuación. Dentro de de esta investigación vemos los resultados. Bueno, ¿cuáles son los resultados con relación a la cobertura diaria que se presentó sobre el terremoto de Ecuador? Nos damos cuenta que la primera semana de lo que viene a ser del 16 al 24 de mayo es en donde hay una mayor cobertura de información, tanto por Diario del Comercio como por Diario El País. En esta semana y sobre todo en las primeras 48 horas y 24 horas es en donde los medios de comunicación resaltan la mayor información posible sobre el terremoto, llegando a tener incluso en esta semana lo que sería más del 50% de toda la producción de información que generan durante el mes. De ahí, como nos damos cuenta, en las siguientes semanas, la segunda semana de abril, la primera, segunda y tercera semana de mayo, la producción de información va decayendo constantemente. En Diario El Comercio, en la segunda semana tenemos 246 piezas informativas y termina la última semana apenas con 25 piezas, a diferencia de Diario El País, que en la segunda semana presenta 7 piezas informativas y a partir de ahí hay semanas incluso en donde no se presenta información y se presenta días que no se presenta información y se presenta a veces una noticia durante una semana. Y termina en la última semana ya con relación específicamente al cumplido el mes del terremoto, sí, Diario El País genera 2 piezas informativas. Con relación a la temática, ¿cuál fue la temática que más se abordó y primó durante este terremoto? Sí, fue la temática sobre los desastres naturales y epidemias. Pues nos podemos dar cuenta en las gráficas que durante el mes, básicamente durante el mes de información, esta fue la temática que primó. Sin embargo, en la primera semana y en las primeras horas fue en donde repuntó esta temática informativa dentro de los diarios.
tanto así que el comercio difundió 221 piezas entre el 17 y 18 de abril, que vendría a ser el 30% de su producción. Diario El País difundió 12 piezas solamente el 18 de abril. Tengamos en cuenta que cuando ocurrió el terremoto aquí en Ecuador fue el 16 de abril a las 18 horas y 58 minutos. En España ya prácticamente estaba por amanecer, estaba anocheciendo, ya en España eran cerca de las 12, 1 de la mañana. Entonces, al siguiente día, el 17, casi no generaron producción informativa, pero sí el 18 de abril ya se generó cualquier cantidad de información referente al terremoto en Ecuador. Y de ahí, a partir del tercer día al octavo día, pues la producción de información periodística completamente fue decayendo, como nos podemos dar cuenta en la gráfica de aquí, donde se especifica por día, en realidad, cómo fue aumentando y disminuyendo la producción. Hay días en donde sí hubo un leve incremento en la producción. Esto se dio ¿por qué? Porque quizá en ese día hubo algún rescate de alguna de las personas que quedaron atrapadas, o porque hubo alguna réplica del terremoto. Entonces, esto hizo que el nivel informativo sí se eleve nuevamente. Con relación al enfoque, sí, en este sentido, bueno, tenemos que el enfoque dentro de la cobertura periodística fue el descriptivo informativo. Hay que resaltar aquí que la mayoría de la información periodística que se presentó, básicamente lo que fue es descriptiva. Contaba, narraba lo que había sucedido, recababa algunas fuentes para sustentar la información por cada uno de los dos medios. El siguiente enfoque que también primó durante esta investigación y nos dimos cuenta fue el interés humano. En este sentido hay que resaltar por qué desenlaza este tipo de enfoque. Sobre todo se da porque los medios de comunicación empiezan a partir de la segunda semana, tercera semana, empiezan a presentar noticias sobre testimonios, sobre las personas que fueron rescatadas, empiezan a presentar noticias sobre parientes que perdieron, sí, algunos de sus familiares en algunos de los catastros, de los hechos que hubieron, en donde cayeron hoteles, en donde desapareció básicamente algunas poblaciones en el Ecuador. Entonces, los medios se enfocaron en este tipo de historias y por eso es que también recaba o repunta este tipo de enfoque informativo. Pero igualmente se mantuvo durante todo el mes, en algunos picos altos, otros un poco bajos, el enfoque descriptivo informativo. Con relación al tratamiento de las fuentes, sí, nos podemos dar cuenta que aquí lo que primó fue la fuente gubernamental. Básicamente en los medios, sobre todo en el Ecuador, primó las fuentes gubernamentales porque eh, una vez ocurrido el terremoto, el gobierno en ese momento decretó el estado de excepción. Entonces, toda la información que se tenía que difundir, sobre todo en los medios nacionales tenía que venir desde una fuente gubernamental. Luego, a partir de las 48 horas, 72 horas, ya empieza a variar y empieza a surgir lo que vienen a ser las fuentes oficiales públicas y las fuentes también privadas, que en cierta forma a partir de la tercera semana, segunda semana, nos damos cuenta que las fuentes privadas tienen un repunte bastante elevado porque los medios de comunicación empiezan a recurrir a, a otras entidades, gente que fue afectada, sí, pero que puede dar otro tipo de opinión, incluso hasta con los expertos también obtienen información para contrarrestar lo que ellos se venía presentando y la información que se venía generando. En la parte baja, sí, en la gráfica nos podemos dar cuenta del tipo de información, pues las fuentes gubernamentales, tenemos aquí igualmente que hay que destacar que ya a partir de la segunda, tercera semana empieza a tener un mayor realce lo que vendría a ser las informaciones que parten por iniciativa del medio, ¿sí? En este sentido empiezan a haber mayores realce, empiezan a tener un mayor trabajo los reporteros, quienes se encuentran en los lugares específicos de donde fue el epicentro. En este caso fue el epicentro en la ciudad de Pedernales, a 3 horas y media, 4 horas de la capital de Quito. Y
lo que viene a ser la información propiamente del gobierno en algunas partes sí empieza a variar. Luego, sí, hay algo importante que también queremos rescatar en esta información, que es la opinión de los periodistas. En este caso, bueno, es en donde ellos nos relatan el drama que quizá vivieron o lo difícil que son las primeras horas de cubrir un hecho o un desastre natural como el que vivimos en el Ecuador en el 2016. Tenemos aquí las opiniones de periodistas del Perú, que vivieron en su momento la cobertura del terremoto del 2007, de agosto del 2007, y aquí en Ecuador, que fue en el mes de abril del 2016. Pues algunas de las opiniones, por ejemplo, Ricardo León dice que él fue un enviado especial, él fue el corresponsal y fueron los ojos y oídos del periódico. Por un lado, saber eso que tenía que contar, cosas sin exagerar, antes que contar un drama humano y el sufrimiento. Había que contar la noticia, se ha caído un pueblo entero. ¿Sí? Entonces entraban a lo que es la parte de la descripción informativa. Por su parte, María Victoria Espinosa, ella recalca que, por ejemplo, la única herramienta que teníamos en esos momentos era nuestra voz para contar qué es lo que estaba pasando, para que así se enteraran los organismos pertinentes y vinieran a ayudar. Entonces son opiniones que también nos ayudan, en cierta forma, a saber cómo estamos preparados los periodistas para este tipo de hechos. Y entre las conclusiones principales que hemos podido resaltar en esta investigación, primero determinamos que el enfoque que marcó la dinámica de la cobertura de la información durante el primer mes de ocurrido el terremoto y sobre todo en las primeras horas fue el enfoque descriptivo informativo. Los medios focalizaron temas materiales sobre las vías destruidas, la infraestructura pública y la infraestructura privada. Asimismo, se destaca como fuente principal de la información las entidades de gobierno ecuatoriano, resultado de la declaratoria del estado de excepción. Sin embargo, a partir de la segunda semana son las fuentes privadas las que toman mayor presencia entre los medios de comunicación. Debido al estado de excepción que se declaró en el país, la información que emitían los medios de comunicación carecían de rigurosidad y contextualización. La información era más descriptiva de los hechos y no profunda en su análisis. Y tras la investigación se pudo determinar que los medios de comunicación le dan mayor cobertura a un hecho de alcance global durante las primeras horas, manteniendo la coyuntura informativa en las primeras semanas. Los periodistas destacan en sus opiniones que las primeras horas son las más difíciles para el trabajo periodístico al enfrentarse a situaciones de peligro, de abandono y hambre. Sin embargo, su trabajo contribuye a que las autoridades dimensionen la magnitud de los hechos y así pueda llegar la ayuda a los sitios con mayor necesidad. La investigación confirma lo postulado por García, Jiménez, Lozano, Sánchez, Morales, quienes señalan que en este tipo de coyunturas no hay una cobertura sostenida de la información, se privilegia lo espectacular de la crisis en los primeros días y luego baja el interés de la cobertura. Hasta el momento, el análisis arroja que el nivel de calidad es bajo. Esta es nuestra presentación con relación a la investigación que hemos realizado. Les agradecemos por su atención.